Muy buenas tardes para todos. Ahora vamos a continuar con estos tutoriales que estoy haciendo para una capacitación de distintas tecnologías, alternativas tecnológicas para poner en marcha el proyecto de laboratorio de software. Bueno, en esta ocasión nos toca hablar sobre el tema del backend. ¿En qué vamos a desarrollar el backend? El backend lo desarrollaremos a través del framework de Spring Boot. Y recomiendo, casi no recomiendo, sino que me toca mandar porque si no nos vamos a morir de tedio. El ambiente de desarrollo llamado IntelliJ, o sea, IntelliJ. Empecemos desde el principio. Po- eh, Mucha gente, bueno, dentro de lo que es el mundo de Java, hay muchos conceptos erróneos que se tienen que aclarar. De lo que es Spring Boot. Spring Boot es un framework de código abierto, open source, que simplifica el proceso de construir aplicaciones que sean robustas y escalables, hechas en Java. Está diseñado para poder brindarnos muchas configuraciones convenientes de una vez. Para el web y juega, como que ya dije en la parte en el video anterior que deberían ver, sobre JavaScript, Vue.js y el frontend, nos van a ahorrar mucho tiempo. No tendremos que volver a inventar la rueda, sino enfocarnos directamente en lo que queremos que pase en el sistema, en la misión crítica. ¿Qué es IntelliJ? IntelliJ es un entorno de desarrollo integrado para desarrolladores en Java. Ofrece un gran rango de características eh, para la administración de proyectos. IntelliJ es esto. Tiene un logo muy bonito. Aquí tengo la interfaz oscura. Ven que tiene, pues a nivel estético es diferente por lo general a otros entornos como Visual Studio o Atom. Un poco más retro, como Java. Java es un lenguaje viejo, pues es hijo casi directo de C++, pero por esto es muy poderoso. Podemos ver dentro de lo que ya es IntelliJ. Bueno, esperen, quiero ver aquí viendo las configuraciones en el seguimiento del video. Bueno, ¿cómo se crea un proyecto de IntelliJ? Hay varias maneras. IntelliJ, el mismo IntelliJ ofrece un módulo para crear directamente el proyecto, o la que usa la mayoría de personas es irse a esta página, que es parte de la compañía que inventó el framework. Se llama empezar Spring, start.spring.io, y vamos a inicializar un framework de Spring. ¿Cómo se hace? Se eligen varias cositas que hay que tener en cuenta, como vamos a hacer un proyecto en qué. Eh, Proyecto en este caso digamos Maven, porque tengo experiencia en Maven. Maven o lo que es Gradle Groovy, ¿qué son? Son herramientas para administrar dependencias. En Java las dependencias son como las librerías. Java es muy robusto. Es un camión. Requiere varias cosas para funcionar, a diferencia de un carro deportivo. Python termina siendo como un carro deportivo. En cambio Java es un camión. Tenemos varias cositas para que pueda funcionar, pero por eso es muy robusto y muy poderoso. Maven es un administrador de dependencias. Gradle, que se utiliza para Kotlin. Kotlin es un lenguaje de programación basado en Java, utilizado para aplicaciones móviles. Y el Gradle de Groovy es algo parecido, nunca lo había escuchado. Y el Maven sí se recomienda para aplicaciones web, un administrador de dependencias. Nos va a resolver muchos problemas. Ya se complica en la máquina, no nosotros. Eso está bien. ¿En qué lenguaje? En Java. ¿Cuál Spring Boot vamos a elegir? Esto es las versiones. Saquen la más reciente, que por lo general siempre es la que está por default, así que no la voy a cambiar. No saquen los snapshots, ni esto de M2, porque son inestables. Son para probar unas funcionalidades como aparte. Saquen la más estable, que es la que está por default. Luego el metadata. El metadata no es una religión, simplemente es la arquitectura del proyecto. Veamos por acá. Yo puedo cambiar este com, com example como queramos llamar ya el proyecto. Podemos llamarlo com.backend.com.flights. Y automáticamente se va cambiando aquí abajo. Aquí abajo en el último eslabón, voy a correr mi foto por acá, se va cambiando el nombre del paquete. Artefacto, simplemente es un nombre que lo colocamos, puede ser Spring Boot guión backend, y se cambia el nombre. En la descripción, esto es opcional, application para bla 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 bla. ¿Cómo vamos
a partir del packaging. ¿El packaging qué es? Lo que dije, dentro de lo que es Java, Java no es ni completamente compilado ni completamente interpretado, pero imaginemos que es compilado. Así que lo que él compila, como cuando usted compilaba, uno compilaba en C++ y te daba el punto .exe, el ejecutable, aquí te dan son los jar. O podemos elegir otro formato, que son los war. Por el momento eso no es muy importante, pero vámonos con los jar, que es lo más tradicional. Y la versión de Java es muy importante. Java es un lenguaje, mantiene sacando versiones nuevas todos los días. Y IntelliJ depende muy fuertemente de lo que se puede hacer o no. IntelliJ es un entorno de desarrollo y Spring Boot ya es el framework. Y está fuertemente basado en Java. Así que si hay algunas funciones que cambiaron o que ya están deprecated, o sea, descontinuadas en Java, va a ser un problema. Así que aquí pues, pongámosle 20. Igualmente eso solo se lo puede actualizar, pero pongámosle la más reciente. Luego decimos acá para generarlo. Y bueno, aquí pues, digamos haber agregado dependencias. Si ya sabemos de qué va a ir el proyecto. Bueno, aquí voy a cancelar la instalación porque no quiero formar otro proyecto. Por así es como se descarga por lo general un framework nuevo de Spring Boot. Cerramos esto. Ujú, ujú. Ok, una vez voy a abrir el proyecto que estaba haciendo de Spring Boot. Recomienda crear dos configuraciones. No es obligatorio. Mucha gente simplemente nunca hace esta parte de la configuración, sino que ya listo, hace su código y le da a ejecutar. ¿Cuál es la estructura de folders en un programa de Java? Puede ser mucho más grande, claro, porque aquí a su izquierda pues pueden ver una gran jerarquía de cosas, pero esa es la gracia, esa jerarquía de cosas yo no la administro, no me interesa administrarla, la administra el framework, la IntelliJ y Maven, yo no, yo me encargo de programar las clases que están acá. Ven este nombre, no sé si se alcanzan a leer, se llama com.valentinprojects. ¿Por qué? Porque fue el nombre que yo le puse por allá cuando inicié el proyecto, en la página que ya demostré. Eso depende de nosotros. Aquí usted empieza a programar. Aquí lo tengo dividido por paquetes para organizarlo en distintas responsabilidades, pero son clases. La única que sobresale es esta, que es la del sistema. Esa no la puse yo, se la puso el framework, que es el main. Es la primera clase que se compila. A diferencia de esta programación tradicional, en donde antes de la revolución fue, digamos, a principios de la década del 2010, cuando las aplicaciones web se pusieron de moda, se pusieron a dar la parada. Antes las aplicaciones eran que instalables, pues una aplicación era que tú llevabas una USB o un CD y te lo instalaban directamente en el computador. Y ahí el main era, digamos, más importante, porque ahí sí están como, podemos ver lo que nos enseñan en la universidad, bueno, en el main es donde uno empieza a llamar cositas y armar como el robotcito o la página. En el desarrollo web, la verdad, a menos de que usted vaya a hacer como unos testing especiales, el main no se toca. El main lo que hace, es main es la llave del carro. Lo único que hace es prenderlo. Listo. Nos va a prender el servidor. El servidor es un concepto que utilizamos que está integrado ya en el framework, en este caso un servidor Tomcat, que es una máquina. ¿Qué hace la máquina? Responder. Responder y hacer acciones automatizadas. ¿Quién nos va a responder? Los endpoints. Cuando usted le da a ejecutar aquí arribita con este botoncito a la aplicación, le enciende el main. El main le dice, ok, los endpoints que usted definió aquí en sus clases están disponibles. Si cuando esto esté montado, pues diremos que están disponibles para su aplicación o disponibles públicamente. Están ahora disponibles, son URLs disponibles en el Internet. Impresionante, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente se va directamente a ejecutar el código de la maldita sea, pero es importante, según yo, recomiendo tener dos configuraciones. Yo ya las tengo, pero ¿cómo es el proceso para hacerlas? Son dos, el clean install y el Spring Boot Run. Veámoslas. Yo me voy aquí arribita o directamente a File y a Project Structure, estructura de proyecto, Project Structure. Me voy a lo que es módulos. Esperen, voy a buscar por acá, la parte. Ah, bueno, esta parte más fácil, no, incluso un proyecto que esté vacío, simplemente tiene este menú desplegarle acá, lo que estará vacío. Entonces uno dice editar configuraciones y se va a ir acá. Al principio no van a tener ninguna, así que usted dice agregar una configuración de Maven y luego aquí les va a aparecer. ¿Cómo la quiere llamar? Para Clean Install.
La quiero llamar clean como limpiar e install como instalar. ¿Qué debería correr? Aquí es una lista que le va a mostrar comandos que tiene el framework. Ustedes seleccionan, yo quiero que esta cosa que le puse el nombre que a mí me dio la gana, aquí lo llamé igual que las funciones que tiene, que es directo, straightforward, claro, yo quiero que cuando se corra me llame el comando de framework clean y después el comando de framework install. ¿Qué hace esto? Compilar el código, sí es lo que hace. Clean, borra las compilaciones anteriores, los jar que ya generado anteriormente. ¿Por qué? Porque cambiamos el código, ya hemos agregado más clases, hemos cambiado dependencias. Es importante que se borre todas esas dependencias. Y el install, ya, bueno, compile el código e instáleme todas las dependencias nuevas que necesito para compilarlo. ¿Para qué sirve? No, si es para correr la aplicación, esto es lo que la compila, pero nos ahorra tiempo. ¿Por qué? Porque si hay errores en el clean install, ya sabemos que no podemos correr la aplicación porque se va a caer, nos ahorra tiempo. De una vez nos dice, bueno, se intentó compilar y hay un error en tal parte, y podemos ver los errores. La segunda configuración es el Spring Boot Run. Spring como, bueno, primavera, luego guión medio, boot como reboot, luego dos puntos run. Y hay un comando especializado llamado Spring Boot dos puntos run. Y esta parte sí lo que hace es ejecutar. ¿Ejecutar qué? No lo que se compiló. Es algo gracioso. Es por conveniencia. Podemos ejecutar lo que se compiló. Pero el Spring Boot Run nos ofrece mayor flexibilidad. ¿Al qué? Él va ejecutando el código, directamente el código, sin tener que compilarlo. Ojo, esto no significa que sea como Python o como JavaScript, como en Vue.js, en donde mientras el servidor está prendido y haces cambios se van a notar. No. Si prendes el servidor y funciona, y ahí empezamos a hacer cambios, no se van a aplicar mágicamente. Tenemos que apagar el servidor y volver a prenderlo. Bueno, una vez tenemos estas dos configuraciones listas, ya empezamos a programar. ¿Qué tales? ¿Qué tales? Mm, bueno, falta hacer una parte que es importar el POM como módulo. Ok, aquí me voy a Settings. Ya les digo que es. Settings está, bueno, vamos así a Project Structure. Aquí sí, directamente a Settings. No, en Settings no me gusta, es más complejo llegar allá. Vamos a Project Structure. a esto, Project Structure. Ahora sí, en módulos. En módulos le vamos a dar clic derecho, añadir e importar módulo. Y cuando importemos el módulo, nos va a aparecer una búsqueda y que vamos a importar el pom.xml. Lo seleccionamos, le decimos OK y ya está. ¿El pom qué es? Bueno, es algo de Maven. Maven, ¿qué hace? Es un administrador de dependencias. Y el POM es el archivo que utiliza Maven para funcionar. Es donde está escrita toda la configuración de dependencias de la aplicación. Y es importante importar por razones de calidad del proyecto, lo importamos como módulo para que siempre lo tengamos en cuenta. Tengamos en cuenta siempre las dependencias que están instaladas y su versión. Como les digo, eso lo administra el framework. Uno no. Miren, el POM es esto. Son dependencias. A lo mucho, si queremos ya personalizarlo, también se puede tocar. Pero la mayoría de veces no hace falta. Ok, ya que tenemos esto listo, reviso aquí las anotaciones. Ujú. Ok. Lo- ¿Cómo son? Es una clase normal. Vamos aquí a modelo, donde tengo unas clases, la clase cliente. El Paradigma Orientado a Objetos es lo mismo en todas las partes, en cualquier lenguaje, solo que aquí, a diferencia de Python, es un lenguaje tipado. Así que cada objeto y cada atributo y cada método se dice que va a devolver. Y cada argumento que tenga también se le coloca el tipo. Así que bueno, aquí tenemos una public class, es decir, una clase pública, la llama el cliente e implementa esto. Implementar es lo mismo que también se tiene en Python. Es la parte de la generalización de las herencias. Bueno, n- es una interfase. ¿Una interfase qué es? Una interfase son algunas clases que ya están por defecto o uno las puede crear también, en donde, voy a tomar agua. Una interfaz está llena de métodos. Es una clase llena de métodos o ciertas regulaciones, ciertas configuraciones que aquí implementamos. Se lee así. El cliente implementa esta interfaz, user details.
que nos permitirá administrar la seguridad y las credenciales del usuario más adelante. Tiene atributos, tiene métodos. Para de contar. Bueno, la gracia de Spring Boot es que hace un mapeo automático entre la base de datos, bueno, sí, entre la base de datos y las clases que tenemos. ¿A qué me refiero? A que en repository, digamos, tenemos que crear unas interfaces para los usuarios. Aquí que creo una interfase pública para los clientes, cliente repository, que hereda de esta parte. Aquí simplemente estoy haciéndole caso a la documentación, hereda de esta clase. ¿Y qué tenemos acá? Miremos. Vemos que podemos personalizar consultas SQL, que no son en realidad SQL, son consultas JPA. Es un lenguaje que se inventó Java, que lo que hace es, usted ya no tenga que, ¿qué te dice Java? No se preocupe por inventarse SQL usted, yo le escribo el SQL, dígame a nivel de objetos qué necesita. Entonces aquí lo decimos. El cliente quiere encontrarlo por su primer nombre y le paso un argumento de primer nombre. Entonces me facilita esta consulta JPA, que luego el framework la pasa a SQL y se comunica con la base de datos. Select query o incluso esta, mire que esta ni siquiera la tuve que definir el SQL, eso ni siquiera tuve que definir el JPA, eso lo hace el framework solo. Vamos a definir si yo le paso un email del cliente y él me busca si existe o no. Y ya. Él con solo los nombres de los métodos que le coloques ya tiene una idea de cómo generar los JPA y sus JPA luego se convierten en SQL. Y la mayoría de cosas como guardar un cliente ya están implementadas. ¿Cómo? Bueno, hago aclaración. Repository será un repositorio, pero no guarda datos. No es que los datos de la base de datos se quedan guardados acá. No. Lo único que hace el repository es funcionar como interfaz. Es decir, darle el poder al cliente de usar estos métodos, de usar la tecnología JPA. No necesitamos un constructor aquí, ¿por qué? Por estas anotaciones. Tenemos un builder, tenemos un getter, un setter. Estos decoradores con estas arrobas nos permiten que luego podamos armar un cliente con los campos que queramos. En la programación tradicional de Java, si querías armar un cliente con los 10 campos que forman un cliente, tenías que tener un método que armarme un cliente así. Si quieres armar otro cliente con solo el nombre y la contraseña, tienes que armar otro constructor que te cree un cliente así. Con estas implementaciones no tienes que preocuparte por el constructor. Te dice, con el builder es como cualquier combinación de argumentos que me des, yo te creo un cliente ya. No, y el resto de campos los coloco en null. Yo administro eso por ti, no te preocupes. Bueno, eso por esa parte. Voy a ver aquí, lo que seguiría ya pasé esta parte. Los controladores, bueno, lo importante de aquí, o sea, son los endpoints. ¿Dónde están los endpoints? Mm, acá. Para el ejemplo que necesito, que es autenticarme en el frontend, este es el endpoint. Miren, un post mapping, un decorador post mapping. ¿Por qué? Porque recuerden que es del frontend, si vieron el video anterior, al hacer login, al apretar el botón de login, mandamos al backend la información con un post. Así que aquí estamos haciendo un mapeo post. El authenticate es la ruta que es parte de esta ruta anterior. Es decir, todo este controlador está escuchando la ruta API/clients y dentro de esa clase creamos varias subrutas. Esto se anida como queramos. Se anida en Authenticate y aquí allá hacemos lo que queramos. Desde algo cosas súper básicas o hasta cosas complejas. Aquí, ¿qué decimos? Creamos una, una función pública. Eso por el momento no importa, es parte del paradigma orientado a objetos, pero es una función pública que devuelve una entidad con este parámetro. El parámetro que le mandamos son los datos, las credenciales. ¿Con qué cuerpo? Bueno, aquí el cuerpo lo que hacemos es... Hay un mosquito por acá. Esperen. No, perdón, no. Toda esta parte aquí es el valor de retorno, es el tipo de retorno. Vamos a devolver una entidad de autenticación. Es decir, vamos a devolverle al cliente en el frontend si el cliente existe o no. Y sus datos. A este método lo nombro Authenticate
Y este ya es el query. Este es el argumento que le mando. En esta request, si están los argumentos, todos los datos que yo le mandé. ¿Y qué retorna? Retorna ya el mensaje de si el cliente existe o no. ¿Por qué es tan corto el código? Es lo bueno, o sea, como lo que les dije, ya es muy robusto. Aquí la mayoría no lo hice yo. Estas son librerías que ya están implementadas. Response Entity ya existe, o punto que ya existe. El servicio lo tuve que personalizar un poco, que customizar un poquito para que me modificara unas partes de la seguridad, pero por si ya existen. La mayoría de estas cosas ya existen, solo es armarlo. Es jugar con Legos, es armar las cositas. Ya. Yo sé que esto a través de y se va a comunicar con las otras clases que tengo acá, ya implementando los métodos JPA que tiene cada clase para funcionar. Ok, a grosso modo eso es lo que hace el backend. Aprovecho, pues ya veo que es un poco largo. La medida de seguridad que utilicé para esta aplicación fue utilizar un token JWT, que bueno, eso es algo que se explicará más adelante. ¿Pero qué significa? Porque el frontend no me deja meterme en la página principal? Porque no estoy autenticado. ¿Y cómo sé que no estoy autenticado? Porque no, el servidor no le ha mandado un token JWT. El token, una vez el servidor le diga, ve, usted como cliente está registrado. Ok, le mandas al frontend un token de autenticación. Y cuando ya el frontend vea, tengo este token, sí señor, usted, el backend me dio permiso para que usted vea estas rutas. Y le carga las rutas necesarias. Voilà. Prendámoslo para ver qué funciona. Pues esto por detrás también está conectado a una base de datos, pero es igual, esto es un documento en el que se especifican los datos. Así que hagámosle un Spring Boot Run. Voy a irme por aquí al Visual Studio. Entonces el IntelliJ lo corremos, pues el Spring Boot, el IntelliJ, en el Visual Studio la parte del frontend. Voy a ver si hubieron errores en la parte de la ejecución del frontend. Y aquí en la parte del frontend le doy otra vez correr. Obviamente corren en puertos diferentes. Y eso es bueno y malo. Claro, porque el frontend corre en un puerto diferente, en este caso el 5173, y el backend va a correr, está compilando, compilando, compilando. Qué bonito, cuando aparece el arquero da tanta alegría, porque es como que no hay errores mayores. Aquí está compilando unas cositas. Es muy robusto, la mayoría lo hace él. Ok. Ok, ¿en qué puerto lo inicializó? En el puerto 8080. Ok. Entonces, abramos otra vez la parte del cliente. Aquí pues, me está volviendo a cargar la página. Voy a colocar las credenciales. Y le digo login. Y miren nada más, qué belleza. Mandó la solicitud al backend. El backend respondió. Aquí vemos que trató las solicitudes. Fue a hacer un fetch de la base de datos. Me recuperó el cliente. Se dio cuenta que existe el cliente. Y le envió al frontend un token JWT. Y si inspeccionamos la página, lo podemos ver. Pues a ver, en teoría esto no se debería ver, pues el token es algo privado, pero aquí es un desarrollo y se puede ver. En la aplicación, en sesión, vemos este token, JW token, es un token largo encriptado, que le dice al frontend que si soy un usuario registrado. Y con eso puedo ir al menú. Esto acaba la parte de lo que es la implementación de los endpoints, es del backend, estoy utilizando el framework de Spring Boot y me parece que nos quedó muy bien.